Buenos días, aquí estamos en sintonía con nuestros amigos de Airdrop Atlanta, right behind you. Ya estamos listos para atender sus preguntas. Nos puedes mandar un mensaje por WhatsApp 678-634-8292. Buenos días, mi gente linda. Aquí estamos en sintonía nuevamente con tus amigos de Airdrop Atlanta y hoy vamos a hacerle unas cuantas preguntas de acuerdo con las formas que deberíamos de escoger la compañía que debería de estar restaurando nuestras casas de una manera súper profesional. But first, let's see what they've been up to este fin de semana. How is Atlanta looking this weekend? Kwame? Buenos dias. Atlanta's looking good. We thank everybody listening this Sunday and give the one and only Jesus Christ some praises. Muchas gracias a todas las personas escuchándonos. Este es Kwame y yo voy a estar interpretando cuáles son sus servicios. Él te manda muchos saludos y que Dios te bendiga en este día domingo. Ahora comenzamos y también estaremos totalmente en vivo a través de vidaatlanta.com/Facebook Live en facebook.com vida965fm. So let's start with those questions, shall we? First of all, when we're picking someone that we want to help us with our home restoration, what are some of the first questions that we should be asking? ¿Cuáles son una de las preguntas que deberíamos de estar haciendo al escoger una compañía quien nos puede hacer esa restauración a nuestras casas? References. References is a good source of how they performed in their previous jobs. And if they're insured, want to make sure they have the proper insurance in place. Is references an online application of some sort, or do you mean prior references that restoration contractor can provide in case, right? The last, let's say, 3 jobs that they have performed. And so it's available for you to give them a call. And you can look in the Better Business Bureau online if any negative reviews, so forth. Una de las cosas que recomienda Kwame de Airdrop Atlanta es siempre preguntar a una compañía antes de contratarlos que cuáles son sus referencias. Se puede preguntarle por las últimas 3 personas que consiguieron sus servicios y así puedes tener una idea de lo que la gente dice de su profesionalismo y de su trabajo. Además, también pueden visitar diferentes páginas de web para asegurar que estén registrados en línea con el Buró de Empresas. Además, tenemos otras preguntas que le queremos hacer para todos que acaban de conectarse con nosotros aquí en 1010 AM. Acuérdense que estamos también disponibles en Facebook Live. So, after we get those references, you are also saying that there is another question that we should be asking. What is it? Insurance. Make sure they're insured for the work that they're doing. Es importante estar seguros de que esta compañía esté asegurada o que acepten el seguro sus servicios. So when talking about insurance, are we looking to see if your services are insured or if our insurance is going to cover your work? That is a good question. Well, the first question muy bien. Most people want to know if they don't have to pay anything out of pocket. And that probably should be your first question. Mucha gente quiere saber si ellos van a tener que pagar algo de sus bolsillos. Eso debe de ser su primera pregunta. All right, shall I continue? Continue, okay. Please. You definitely want to make sure they're insured. It's a great responsibility to make sure after emergency happens that your property is not going to get any worse. And make sure they're following what the insurance companies would require for them to follow after you have, let's say, a flood in your home, or if you have fire damage, or if you discover mold. There are certain protocols that should be followed, and you want to make sure the person is certified and know how to follow those protocols. Hay ciertos requisitos que cada persona necesita antes de contratar a una compañía de restauración. Además de eso, hay protocolos que
ponen en place las compañías de seguro. Entonces es bien importante asegurarte de la forma que puedes adquirir estos servicios y si es de una manera en que el seguro va a cubrir los servicios de una compañía. AirDrop Atlanta es una de las compañías que sabe lo que está haciendo y te va a apoyar en cualquier cosa. También te van a ayudar a marcar el número telefónico de tu compañía de seguros. Si hablas inglés o no, no importa. Ellos pueden hacer todo el manejo de la empresa y también de lo que te cubre la compañía de seguro. 478-739-7090, 478-739-7090 y en página web vamos a estar poniendo a display of their beautiful services de momentos. Entonces aguántese mi gente. We're going to continue with a couple more questions before going to a wonderful song we're hearing. It's by Evan Kraft. Kwame, do you know of Evan Kraft? Well, we're going to be singing his song right after this last question para todos que siguen conectados. Que siguen conectados en Facebook Live. Vamos a estar cantándolo con todo nuestro corazón. Now that we have covered some of the things that we need to check in with our insurance companies, how about this? What restoration experience do you have? Well, we've been doing water. That's after a flood occurs, we come in, emergency dry your property out, make sure any mold doesn't occur. We also do fire cleanup. If you have a kitchen fire, grease fire, smoke, your furnace, your leave smokes in your house, we'll come in, clean it up, make sure it's safe to breathe, and most dangerously, but lastly, is mold. If you have, let's say, a leaking pipe that has developed mold you didn't notice before, and now you have a significant amount of mold which can be dangerous to your health, we definitely come in and follow the proper procedures and give you a consultation of how to take care of it. And we've been doing that for approximately 3 years. Por aproximadamente 3 años, AirDrop Atlanta ha estado ayudando con diferentes servicios de emergencia. Incluso si sufres de una inundación en tu casa, ellos tienen una expertise, would you say, in drying toda la casa para estar seguro de que no hay ningún mojo dejado atrás. Además, ayudan con diferentes, you said from leaking pipes. Leaping pipes. Leaking pipes. También ayudan si tienes algún tubo con fugas. Y de último, si has sufrido de un incendio en tu casa debido a algo que sucedió en tu cocina or anywhere else en tu casa, entonces pueden marcarlos en cualquier momento para hablarles sobre sus muchos servicios y experiencia en este mercado de Atlanta. 478-739-7090. But now it is indeed time to start singing our song, so stay tuned in Facebook Live y además al regresar estaremos preguntándoles unas cuantas cosas that you should make sure to cover before contratando a una compañía de restauración. Somos Vida Atlanta. Are you ready for this? Are you ready for this? You actually don't need the mic now. I don't need the mic. You just do the dancing. Okay. Because I don't know the words. You just do one of these. All right. This is what I call the Gringa dance, part 1. You can actually do like a spinny. It's great. Have you tried it before? Oh, no. Let's see Kwame. You guys want to see Kwame do it? The Greenie dance? The Gringa dance. The Gringa dance. This is the Gringa dance. Okay. And look, it's perfect porque ahí tienes el sol detrás de She said ti. it's like this. Yeah, it's kind of like that. And then you do like the airplane twist. And then over here we have Joy doing the same thing. La esposa de Kwame está con nosotros en el día de hoy. Lo único es que This is my Sunday gospel dance. no va a apoyar del otro lado del estudio. Yes, Sunday gospel dance. I'm loving it. And Evan Kraft is super all about it también. Let's see. That was good, right? That was good, right? Well, that's enough singing for me for one day.
we're going to see if we can give a couple of shout outs to our friends on Facebook. I told you we have friends. Sí tenemos amigos que están conectados con nosotros. A ver quiénes son. Right in. Ask the questions. Exactamente, si tienen algunas If you want to preguntas. see Trini bust a move, Y si no quieren ver a Trini bailar, vamos a estar respondiendo todas esas preguntas de ustedes en unos segundos. Nos falta menos de un minuto antes de arrancar nuevamente a través de nuestra señal 1010 AM. Entonces, let's see what it is that we can help you guys with. Okay, first of all, let's say hello to Guillermina Lozano. It is so good to see you. We also have Héctor Álvarez en conexión con nosotros. Y María, would you go ahead and say hello to Maria for me? Buenos dias. Buenos Maria. dias. This is more Portuguese than it was Spanish. I love it. We're getting all multicultural Maria today. knew what I mean, right, Maria? Maria knew it. Maria sabe muy bien de lo que estabas tratando de decir. Y María, tenemos unas cuantas sorpresas para ti en solo unos segundos. So I'm hoping that you are enjoying this. ¿Qué es Vida Atlanta? That's one of the questions that we have, and that has to do with who is the radio station. Somos una radio de formato fun and friendly para toda la familia. Ahora mismo estamos de regreso con ustedes. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. 39 minutes marking 12 p.m. and here we are with Kwame. I'm almost grabbing his head in Facebook Live. Si están en conexión con nosotros, están bienvenidos a hacer algunas preguntas, pero mientras tanto, we're going to get some taken care of right now. Moving right along, ¿cuáles son las preguntas más importantes de hacer antes de contratar a una compañía de restauración si has sufrido de algunos daños en tu casa debido al agua, un incendio? No importa, ellos te pueden ayudar. How about this one? What are some of the questions we need to ask? Should we be concerned with how long a project is going to take or how you go about doing your project? Yes, that is also a very good question. Yo hice una buena pregunta. Yeah. Mira, entonces una de las preguntas importantes que puedes hacer antes de contratar a una compañía de restauración es preguntarles cuánto tiempo se van a demorar en hacer los arreglos y de qué manera se van a llevar a cabo. Let's hear it. What are scenarios that we could use? Si una persona sufre de una inundación en esta temporada, generally about how long would it take? Okay. Floods. On a general water loss, it should take between 2 and 4 days to complete on the average, right? Larger losses. How many days? 2 and 4 days. That's it? That's it. Qué rápido. Back to pre-loss condition, like it never happened. Dicen que entre 2 y 4 días se pueden hacer los arreglos si has sufrido de una inundación y de esa manera va a lucir como que nunca sucedió esa inundación en tu casa. Eso es si llaman a Airdrop Atlanta. El número telefónico es 478-739-7090. Kwame Brown, let's continue. How about if we suffer from a crazy fire? First, get out. Get out. Yes. Lo primero que deberías de hacer si hay un incendio en tu casa es salirte. Do you want to do that like stop, drop, roll thing? Does that work? Stop, drop, and roll. Así es que se llama. Since I'm not a firefighter, I would just say run to the door, run to the nearest exit, and get out. Be safe. El señor Kwame tiene muchas formas de ser un profesional y experto en varios temas, pero aparentemente no es a firefighter. Entonces él advierte que si hay un incendio en tu casa solo deberías de irte corriendo para afuera de la casa, abre esa puerta y vete brincando para estar seguros de que estén salvos. Next. Okay, don't breathe in any smoke inhalation. It will damage your lungs. No deberías de inhale, let's check out. No deberías de estar respirando ningunas de estas, what is it that we shouldn't breathe in? It's called the suit damage.
when Suit damage. suit damage. Suit that's damage. what the fire initially caused from the smoke, and if you breathe that in, it's pretty bad for you. Estoy buscando a través del diccionario de inglés a español, por si acaso, me está diciendo el señor Kwame que no es bueno inhalar daños por manchas. Yo no creo que eso tiene sentido. This translator just is all wrong. Ni modo, deberían de cuidarse los pulmones si está sucediendo algún incendio en su casa, porque los daños que le puede ocasionar a través del tiempo pueden ser muy dañinos a su cuerpo. Next. Carmen. Well, the next step, you're going to worry where you're going to stay, what about your clothes, what about your furniture. La próxima cosa que deberían de pensar es, si hay un incendio en tu casa, ¿dónde te vas a quedar? ¿A dónde te vas a ir? The great thing about having proper insurance is they'll take care of your clothes, your furniture, and place you somewhere to live within a few days. Una de las cosas donde hay una advantage de tener seguro es que la cobertura puede ayudarte no solamente a cubrir dónde te vas a quedar esa noche en un hotel, pero también la ropa y los otros daños que has tenido debido al incendio. Yeah, so what we do, we come in and we make it a hassle-free process and handle all that for you. That's what's great about airdrop restoration. You let the experts handle, so you don't have to worry, and you can just pick up the pieces and move on. With a smooth process. La mejor parte de Airdrop Atlanta es que ellos te ayudan en este proceso. Ellos vienen a tu casa después que tú los llames y aclaran cualquier duda que tú tienes con la compañía de seguro, con la cobertura y cómo ellos pueden ayudarte a no solamente tener todos los all of the wonderful advantages de tener seguro, pero también te pueden ayudar en el procedimiento de la restauración de tu casa. Okay, so we basically can call you and you're not only going to help us with the actual restoration process, but you can also give us a hand when we need to deal with other matters like how are we going to get our money back for... I think the best thing to do, if anyone is confused, you call and you ask Trini, because she has all the answers. She's asking the perfect questions. In a short period of time, she has mastered it. Dice que lo mejor que pueden hacer si hay alguna duda es llamarme a mí, pero yo no sé lo She's going to be the expert after these sessions. Yo no soy la experta en esta sesión, pero él sí. Para los que nos están viendo en Facebook Live, saben que nosotros nos estamos divirtiendo demasiado esta tarde. 46 minutos después de la hora, solamente nos falta un poco tiempo más en esta sesión de preguntas y respuestas. Pero now we're going to get to the bottom of everything that you all need to know. So now that we've all established who is the expert here, vamos a ver dónde podemos conectarnos con Kwame y cómo no solamente marcarles por el número telefónico a las 24 horas del día, pero también cómo verlos y el trabajo que han hecho en línea, así como estuvimos hablando de la importancia de referencias. Un poco de su trabajo está ahí mismo. If you'll just give me 1 second to pull it up. References. Yes. References. We have those. We have a ton of pictures that's on our Facebook, Airdrop Restoration. If you type in search and Airdrop Restoration on Facebook, you'll come up with our Facebook page, which shows a variety of prior work and floods and fire damage that we have restored. So you can go check us out. And the greatest thing about us is something may not happen to you today or tomorrow, but you may know someone that may need this service. And we're the expert in our field. Oh, and it looks like we have found it. Army. Our heads are blocking some of the work a little bit. Ahí pueden ver en pantalla
la página web airdropatlanta.com, unos ventiladores súper grandes para demostrar cuáles son una de las cosas de que se encargan la compañía y tu amigo Kwarmi. Aquí con nosotros vamos a hacer unas cuantas preguntas más antes de terminar esta hora de las 12 del día, entonces pendientes mis amigos, porque además para los que están buscando un trabajo en esta primavera les tenemos unas cuantas opciones. So save your homes now con los expertos and save your home al buscarte un trabajo con esta súper buena compañía. Les voy a decir de lo que se trata estos puestos en unos minutos. Quédate aquí. No longer a slave, and now you're taking us higher. We go from glory to glory. Blue what? Blew you. Oh, it blue? Yes, you did. You did. Here we are. We're back. We are back with our friends on Facebook. Just Facebook. Oh, I thought that was you was just talking about the screen. Oh no. Aha! There we are. Okay. I think we've gotten a good bit of questions in so far. We're gonna have a quick commercial break in a couple of seconds. Yeah, let's tell them to write in with any questions that they may have. Sí, exactamente. Si ustedes tienen algunas preguntas, por favor, házmelo saber, It's ya an que tenemos a un interactive experto con nosotros. Vamos a A interactuar little un bit of poco. school, a little bit of education on a Sunday. Okay, we have one person who has just asked us a question over WhatsApp. Estamos disponibles siempre con este número telefónico 678-634-8292. La primera pregunta, we have it right over here. They want to know if there is a guarantee to your services. Si hay una garantía por los servicios hechos por la compañía Airdrop Atlanta. Esta pregunta te los hace María Moreno desde la ciudad de Lawrenceville. Tell us. Yes, we'll give a 1-year guarantee on any mitigation service, that's any water dry out service. A 2-year guarantee on any repairs that we have completed. And mostly if you have any issues, we'll fix it. Pueden ayudarte con diferentes servicios y además son cubiertos con una garantía hasta 1 año por servicios de mitigación y 2 años por servicios. 2 years for which services? Repairs. Por algunas reparaciones. What repairs would this include? Okay. That would include regular cosmetic repairs if you're supposed to have a, let's say, fire, your drywall, your flooring, Esto cubre your algunos arreglos kitchen cabinetry would have to be replaced. cosmetólogos. Yo de verdad necesito tomar otras clases de interpretación para hacer que tu casa se vea bonito. Estos son uno de los servicios con que te pueden ayudar. Eso cubre entre el piso de madera, también las puertas, you said the walls, también floors, lo que está en la pared, el techo. Do you guys also do some redecoration, some flowers? You bring in some incense and... Well, that process of the deodorization is done at the beginning when there's a fire damage. Bueno, yo les Yeah, pregunté so we did si skip that, so, ellos ayudan también con unas decoraciones en las casas de uno, con unas velas o quizás con unos flores, pero aparentemente así no es la manera que lo hacen, pero sí te ayudan con quitar el olor que está en tu casa después de un incendio o después de una recaudación de mojo en lugares que ni siquiera te habías enterado. Okay, great. Great. So you guys leave the house smelling like fresh lavender. I like that. What other guarantees do you guys help us with? We'll help you with the claim process. And that's one of our indirect services for us using our services. We make sure your entire claim process is handled in such a way that the insurance company doesn't take advantage of you. That is beautiful. Una de las otras formas que ellos te van a ayudar es con el proceso de reclamo. Entonces no solamente recibes ayuda por ellos en lo que es la restauración de tu casa, pero también con
el seguro. La compañía de seguro tiene unas veces unas reglas bien complicadas, es difícil de manejarla aún si sabes un poco de lo que te va a cubrir. So it's really important to have un profesional que ha trabajado en estos medios y quién más, pero Kwame, que había estado como un agente de seguranza por 8 años. You were with insurance for 8 years, correct? You see, I was a insurance adjuster, still as a licensed insurance adjuster in the Ajustador. state in the whole United States. So I got a unique perspective on any type of property damage. Entonces, él tiene una perspectiva bien amplia en lo que es los daños de tu casa y la forma que puedes manejar a una compañía de seguro. Hazle saber de cualquier problema que has tenido en tu casa. El número para llamar es 478-739-7090. 478-739-7090. Y en segundos vamos a arrancar nuevamente en línea y vamos a hablar de las diferentes ofertas de trabajo. Ahorita están buscando por unos amigos que les ayuden con sus servicios, a ver de lo que se trata estos puestos. Okay, Kwame? You want to try the homepage and We can do that. We can do yes, that. so it can rotate on all, I believe, the rest of the type of damages. Can you do one of those things with your hand, like the fancy thing? Fancy thing. With my hand. Stanley Nash es su mejor opción. 770-629-8237. Yeah, like the Si no show- tiene papeles, the show, no se like, with preocupe. your Usted hand, tiene like, under the derechos. screen. Stanley Nash peleará por su caso para que Oh, obtenga like on this screen? Yes. Okay. Yeah, like do that. Yeah, show people. Yeah. So you on Facebook Live? We still live? We are. We are still live. If you can click on the home page, but for right now we're on the water page. Just to give you an example, this picture where they've removed all of the drywall here, there must have been some contamination behind this wall. Estamos viendo ahorita en Facebook Live unas cuantas referencias y fotos de lo que pasa en tu casa cuando hay daños debido al agua. En esta foto que vemos en su página web que se ve, what is going on in this picture? Describe it. As you can see, the insulation have been removed and the drywall has been removed. This was most likely was a general flood from what we call surface water. If surface water is if a river or ocean, or if enough rain builds up on the ground and seeps into your home, that is considered hazardous water. So everything the water touched, which is drywall, cosmetics, have to be removed and disinfected. Entonces el señor Kwame nos está hablando de las aguas peligrosas en sus casas. Si tienes aguas peligrosas en su casa después de una inundación, el término se trata del hecho que hay contaminantes en las paredes y en el piso que no deberías de estar respirando. Entonces ellos van a hacer una demolición en estas paredes y del piso para quitar todos los aguas dañinos y cualquier otro tipo de, I guess, chemicals, Yes, químicos the que proper están por ahí. disinfectant chemicals. All So, right. we're getting a preview of some of the things that they are going to help you guys with. Estén pendientes porque esta no es la única manera en que ustedes pueden adquirir los servicios de Airdrop Atlanta, así como ven en el airdropatlanta.com. También pueden llamarlos por el teléfono 404-793-7760. Airdrop Atlanta Restoration. Now, vamos a estar hablando de esos puestos de trabajo que están disponibles. Ahora mismo ellos están buscando unas manos de obra. We were just talking about how you are always cultivating jobs in our community and you are looking for some help and some support in the area of restoration. Where are we looking? We are looking within our community. We have plumbers within our community. We have drywall installers. We have cabinet folks. And we're looking for all those guys to connect with us. All right? After an initial flood, if it does damages your home, you need it repainted. You need it replumbed. Since the plumbing is generally not covered by insurance, by the way.
So a good, qualified, and most importantly, affordable plumber is needed. So if you have one of those trades, reach out to us. Reach out to us on Facebook, Airdrop Atlanta on Facebook. You can reach out at us at airdropatlanta@gmail.com. You can give us a direct call. And I'll be more Están than happy. bienvenidos a llamarlos en cualquier momento. Si usted está buscando trabajo y tienes experiencia trabajando con instalación de paredes secas, gabinetes o fontanerías en la casa, ellos quieren saber de ti. El número telefónico a llamar es 478-739-7090. También se necesita personas que saben hacer un trabajo de pintura bien hecho por fuera y por dentro de la casa. For painting, this applies to the front side and the inside of the homes? Yes. Yes, exactamente. Pintores se buscan también, se buscan instaladores de muchísimas cosas diferentes en las casas para ayudar a las personas que han sufrido de unas pérdidas en su casa. Last but not least, why don't we talk about your referral program? Yes, we have a very generous referral program in the hundreds of dollars. We give gift cards, gas cards, gifts. Anyone knows someone that has damage and we're able to sign a contract, you definitely get a referral bonus by us. Hay una forma de adquirir no solamente los servicios de Airdrop Atlanta, pero también unas formas en que puede salir sus servicios a un costo menudo. Esta es lo que están llamando the referral calls, llamadas de referencia. Lo único que tienes que hacer es referir a tus amigos de Airdrop Atlanta, a tus amigos que han sufrido de unos daños en la casa, y así puedes ganarte un dinerito por ayudar a tu amigo y por recomendar a Airdrop Atlanta. Para hacer esta llamada de referencia, 478-739-7090, y este es el mismo número telefónico para aquellos que están buscando un trabajo extra en esta primavera, los que son expertos en instalar paredes y gabinetes y frontería. Por favor, marquen a Kwame en este momento. Ellos son profesionales no solamente en restauración de casa, pero también de conectarte a ti con tu compañía de seguros. Son expertos en todo lo que son las pólizas y las formas de que no tengas que pagar un dinero tan grande en adelantado, ¿no? Entonces, cualquier pregunta se puede hacer por Facebook Live, y además los pueden marcar al 478-739-7090. We're going to end on that note. Dear Kwame, say goodbye to our friends on Facebook Live. Anybody else? You want to bless y'all a great Sunday and keep God first in your life, and He'll take care of us. Dice la importancia que es de siempre mantener a Dios en el centro, y Él siempre te guiará en tu vida. Muchas gracias por su sintonía. Continuamos con la música que te encanta en Vida Atlanta. Alex Campos, to end the hour. This one is called El Alfarero. Okay. Beautiful. We are. We are still live on Facebook. Let's put it on that homepage so they can take a look at the homepage. Let's see. I think it's going to have it on the second computer, right? No, the homepage on the side. Okay. Facebook Live, we want to thank y'all for joining us today. Oops. Let me get out your way, and so y'all can take a look at the site. If you're a plumber, a carpenter, a construction worker, if you know those folks in your family, let them know. Check us out. If they run into any water damage losses, any insurance losses, that they're like us to handle the insurance process, and everybody knows someone who can do the work, give us a call. We generally get 30 to 40% more than what the insurance company originally pays. Check us out, airdropatlanta.com. Si has sufrido de alguna pérdida de seguro en tu casa,
ellos te pueden ayudar porque también And we siempre want to thank the queda... beautiful Trini Oh, they for want to say her thank you. talented Dice production. que muchas gracias a Trini Beati. ¿Quién será esa muchacha? Anyways, 30% más es el dinero que te puede corresponder si los marques. Alguna restauración en tu casa lo necesitas, márcales 478-739-7090. Y con eso concluimos esta programación con Airdrop Atlanta. Of course, we're going to stay on vidaatlanta.com en vivo and on our beautiful aplicación totalmente gratis. Descárgala y más información coming to you next weekend con Airdrop Atlanta. And for now, una de las canciones más sonadas en el mundo cristiano y que es super beautiful para toda la familia. ¡Feliz domingo! Hey,